Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video para mis redes sociales, ya sea en TikTok o en YouTube, el Yami Celeste. Y bueno, hoy día, como se darán cuenta, estamos para analizar algo de deporte Iquique. Hoy día va a ser un video un poquito extendido, si bien a TikTok obviamente lo voy a subir por partes, lo traté de organizar para crear buenos videos y bien distribuido para que se pueda entender mejor, pero al canal de YouTube lo vamos a subir completo. Y bueno, vamos a hablar sobre la primera rueda, analizar un poquito, desmenuzar un poquito la primera rueda de deporte Iquique. Vamos a hablar sobre los resultados de todas las fechas. El club subió una imagen con el calendario que pasó y obviamente están todos los resultados ahí, así que vamos a analizar eso. Luego vamos a hablar sobre los jugadores, vamos a hacer un ranking más o menos de los mejores jugadores. Obviamente es opinión personal, ahí me comentan si es que coinciden o no. Y después un ranking de los jugadores que no sé si peores, porque Quique de verdad es que está jugando muy bien, pero sí los jugadores que están un poquito en deuda o al debe con el desempeño actual del equipo. Vamos a hablar también sobre el desempeño de Ramírez como técnico, su primera etapa como técnico de Deportes Iquique en esta primera rueda. Y también vamos a hablar un poquito de los refuerzos que están sonando y los que yo creo que debería traer Iquique sí o sí, quizás no por nombre, pero sí por puesto, para reforzar el equipo y mantener este buen desempeño que tenemos en el segundo semestre. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, primero que todo, muchas gracias, eso sí, a todos los que me están apoyando en las redes. Lo ideal es que comenten, le den me gusta, compartan, pero obviamente, como siempre digo, esto yo no lo hago para, para hacerme famoso, sino que me gusta dar mi opinión y analizar un poquito del fútbol y sobre todo a Deporte Iquique, que es el club de mis amores. Así que vamos a comenzar con la primera parte del video, que va a ser analizar las fechas que pasaron en la primera rueda, los resultados y todo. La página oficial del Club Deportes de Iquique en Instagram subió esta bonita imagen que nos ayuda un poquito a desmenuzar lo que ha sido la campaña de Deportes Iquique en este primer semestre. Aquí encontramos todas las fechas con sus resultados y sus respectivos rivales. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el año de manera bien liviana y no tanto análisis, pero para poder evaluar cómo ha sido el desempeño de Iquique, que ha sido, bueno, si nosotros lo vemos en el papel, ha sido una campaña muy buena, pero por cómo se fue dando, uno queda con la sensación de que se pudo haber hecho mucho más en algunos partidos. Bueno, la fecha uno empezó con un partido de visita de Deportes Iquique frente a Audax Italiano, un Audax que venía con un técnico nuevo, este técnico que había jugado en la Kings League, había dirigido creo, y bueno, nos enfrentamos con un 2-0 temprano, pero Iquique supo dar vuelta la historia, en este caso el partido, y se logró imponer por un 3-2 final, donde jugó muy bien Pino, donde jugó muy bien Puch, Enzo Hoyos demostró sus primeras cualidades, y ahí es donde también se marcó un doblete Lázaro Romero, si mal no recuerdo, porque eso no lo tengo anotado, pero creo que fue Lázaro Romero el que marcó el doblete. Y bueno, finalmente Iquique gana por 3-2. eh, y esto iba a ser como un preámbulo de todo lo que iba a ser la campaña de Iquique. Muchas veces regalando muchos goles, pero otras veces también imponiéndose en el resultado, ya que Iquique demostró en ese partido que era un equipo que estaba primero que todo presionando muy alto, algo que no habíamos visto en las últimas temporadas de Deportivo Iquique. Lo segundo, que la línea ofensiva estaba muy bien distribuida, ya sea con Puch, con Ramos, con Pino, con Lázaro Romero que entró después en el mediocampo con Enzo Hoyo, y se notó un equipo bastante agresivo y bastante de protagonista. Y bueno, eso es lo que le gustó, en opinión personal, a mí y al hincha en general. Luego vino nuestro primer partido de local frente a Everton de Viña del Mar, pero primer partido sin público debido a la sanción que tuvimos por el ingreso a la cancha el año pasado contra Santiago Wander. Y bueno, fue un partido súper raro, ya que Iquique empezó perdiendo, luego se empata el marcador, y a Everton, creo que en el primer tiempo, finales del primer tiempo, le expulsan un jugador y jugó más de un tiempo con un jugador menos, y Iquique no supo doblegarlo en materia ofensiva, y al final Everton se lleva un empate que fue con sabor a victoria. Y Quique demostró algo que iba a demostrar, o que iba a darse en el resto del campeonato, que es ante la adversidad le cuesta mucho responder, tanto a Ramírez, ya sea en los cambios y todo eso, como a los jugadores propiamente tal. Así que yo creo que fue un partido, no sé si malo, porque vamos a ver que hubieron peores, pero fue un partido donde Iquique siento que fueron 3 puntos que tenía que haber asegurado, y bueno, vimos que después nos pesaron mucho. Luego jugamos con La Calera, partido no tan relevante, y que jugó bien desde el minuto uno. La Calera muy, muy endeble, y bueno, lo demostró ahora terminando la primera rueda siendo el último del campeonato nacional. A pesar de que tiene jugadores de mucha experiencia y de mucho renombre, la verdad es que no supo llevar a cabo un planteamiento bueno, y que le pasó por encima, la verdad, y pudieron haber sido 4 o 5 goles. Luego jugamos contra ya nuestro primer partido de local con hinchada de local.
contra Coquimbo. Coquimbo, la sorpresa del campeonato, junto con Iquique me atrevería a decir que son las sorpresas del campeonato. Y fue un partido raro porque Coquimbo no jugó mal. Esas primeras fechas, Cabral, el jugador estrella o jugador del campeonato que todos querían fichar ahora, empezó a mostrar las primeras luces de por qué es un tan buen jugador. Y la verdad es que Coquimbo, yo siento que el resultado es un poquito engañoso, siendo un poquito objetivo, siendo lo más objetivo posible, ya que Coquimbo mereció mucho, pero Iquique jugó bien y supo aprovechar mucho las oportunidades. Es verdad que sufrieron una expulsión y eso le afectó un poquito, pero Iquique supo hacerse respetar de local y yo creo que con el jugador 12, que es la hinchada, también presionamos un poquito y ganamos nuestro tercer partido y segundo consecutivo en este campeonato. Luego tenemos aquí tenemos a Cobresal. De nuevo de local, fue la doble fecha de local que tuvimos y la verdad es que Iquique ganó 1-0, un partido sin eh, mayores anécdotas y que se supo imponerse, si bien no con tantos goles, sí con el resultado y fueron 3 puntos de oro también. Luego jugamos de visita con O'Higgins de Rancagua. Yo creo que este sí fue un partido muy bueno de Iquique, que no muchos esperábamos. De hecho, yo creo que en la predicción, en la página de TikTok, puse que eh, eh, empatábamos a dos, porque O'Higgins no venía muy mal y bueno, Iquique le metió un 3-0, la verdad fue un baile eh, y pudieron haber sido cuatro, me acuerdo que Pino creo que se perdió un gol solo bajo el arco y bueno, fue un tercer resultado muy bueno y hasta esta fecha Iquique estaba primero, hasta la fecha 6. Bueno, y después vino ya la debacle o la primera guatita en esta línea ascendente de Deporte Iquique, donde la verdad perdimos 3-0 con el colista de ese tiempo del campeonato que era Copiapó, de visita allá en Copiapó, y fue un partido súper raro, y que finalmente dio luces de lo mal que estaba jugando Iquique en líneas defensivas, más que nada. Bueno, recordemos que Nadruz ya se había lesionado, creo que en el partido con Coquimbo o con Cobresal, no recuerdo con cuál de estos dos, pero Joaquín, o sea, Nadruz Novillo fue el que se cortó el tendón de Aquiles y era nuestro central titular junto a Casanova y ahí sufrimos mucho en defensa y bueno, en todos estos partidos, si bien se habían dado muy buenos resultados, el Dani Castillo no había mostrado para nada buenas actuaciones. Muchos errores, o sea, muchos goles con responsabilidad de él y muy poca seguridad nos transmitía a nosotros los hinchas y yo creo que a sus propios compañeros porque siempre se le reclamaba que a veces salía muy acelerado y cuando había que salir acelerado se tomaba mucho tiempo. Siento que yo en el estadio y en los partidos que vi por la televisión se notaba mucho esa como inseguridad que le transmitía a sus defensas. Y bueno, aquí se comió 3 goles Castillo y la verdad es que poco que hacer. No sé si fue culpa de Castillo, yo creo que el equipo entero jugó mal. Ese partido, a diferencia de otros que vamos a ver más adelante, no creo que haya sido un mal planteamiento por parte de Ramírez. Yo siento que Ramírez acertó, de hecho creo que fue absolutamente el mismo equipo que jugó con O'Higgins y aún así nos comimos 3 goles de visita y fue la primera derrota y muy abultada derrota por 3 goles de diferencia y bueno, ahí no, la Universidad de Chile nos quitó el primer lugar. Luego la fecha 8 que yo creo que aquí es la debacle total del Dani Castillo, que fue este partido con la Católica que empezamos perdiendo y en el estadio Tierra Campeones, un estadio repleto, sin hinchas visitantes, repleto solo con hinchas de Iquique. Y bueno, la verdad es que fue un partido raro, empezamos perdiendo 1-0 creo, después 1-1 o 2-0, no recuerdo bien ya, pero finalmente íbamos a 2 y en el minuto 90, 88, 89, el partido ameritaba eso. No creo que haya sido más merecida una victoria de Iquique, porque la Católica la verdad es que jugó bien y supo aprovechar su oportunidad y de hecho empezó ganando, pero Iquique jugó muy bien ese partido. Y lamentablemente en el segundo tiempo, en el minuto de descuento, ya 91, 92 creo, bueno, entra Alonso López y hace una falta muy lejos del área grande como por el lateral derecho. Y entra el Nico Castillo de la Católica, le pega al arco y el Dani Castillo se come el rebote y es un gol de la victoria que celebraron con todo. En lo personal, yo sé que los hinchas de la Católica dijeron que fue mérito de Castillo por haber buscado el arco, pero yo creo que fue totalmente error del arquero de Iquique y perdimos ahí un punto, y le regalamos 2 puntos de más a la Católica que lo hace estar peleando hoy en día por el campeonato.
Yo creo que aquí ya empezó, bueno, esta fue el batacazo final para el puesto del Dani Castillo y a partir desde la fecha con Huachipato, que fue la fecha 9 empezó a atajar Daniel Zapa. Un Daniel Zapa que era un arquero que venía con mucho rodaje en primera división, había sido el arquero de Palestino creo que por 4 temporadas, 5 temporadas, y es un arquero ya de experiencia, creo que tiene 33, 32 años, y es un arquero de mucha experiencia, pero que en su primer partido con Huachipato la verdad es que fue, o sea, fue como su carta de presentación, un muy mal partido. Eh, bueno, aquí nosotros sufrimos un expulsado que fue el mismo Pino, puede ser, sí creo que fue Pino, por una falta con un codo arriba que le pega a un jugador y lo expulsan, la verdad, nada que decir. Y obviamente Guachipato con uno de más presionó mucho, pero hay una salida de Zapa muy a cazar mosca y se come el segundo gol y bueno, al final perdimos 3 partidos seguidos que nos hizo alejarnos mucho del puesto de los primeros puestos, ya sea para campeonar o para clasificar a Copa Libertadores, aunque los demás equipos igual habían perdido, entonces seguíamos tercero, segundo, ahí peleando. Luego vino la fecha 10 que yo digo que fue la segunda como bocanada de aire de Deportes Iquique y le ganamos a Palestino de local. Un partido muy bueno de Iquique en líneas generales. eh, un par de golazos, creo que ahí fue un gol de Puch, que fue un muy bonito gol. Y bueno, fue al final un resultado justo, no siento que haya merecido el empate o la victoria palestino. Y bueno, Iquique de local, obviamente llenando el estadio, supo llevarse 3 puntos muy importantes. Luego en la fecha 11 vino de los partidos más importantes y que yo, en lo personal, me ilusionó muchísimo, que fue el partido con la U, que era el puntero del campeonato, y Iquique creo que ya estaba segundo, o tercero, no recuerdo, pero estaba por ahí. Y la U empezó jugando muy bien, no jugamos en el Nacional al final, creo que jugamos en Rancagua, puede ser, no recuerdo bien, pero jugamos en otro estadio que no fue en Santiago. Y la U empezó jugando muy bien, Iquique empezó ganando, la verdad. Y luego vino el empate, la victoria. Fue un partido muy trabado. Los hinchas de la U dicen que mereció ganar la U. Yo siento que mereció ganar Iquique, pero bueno, en el merecimiento, al final esto es fútbol y los resultados son los que cuentan. Fue un empate, yo creo que dentro de todo justo porque Iquique no fue a plantarse atrás. eh, y supo darle cara al puntero del campeonato y fue un partido que Iquique jugó muy bien contra el equipo que está hasta el momento todavía puntero del campeonato. Entonces fue algo que a mí me ilusionó, no por el resultado, sino que por el juego. Y después en la fecha 12 jugamos de local contra Ñublense y también le ganamos 2-1 aquí, en la fecha 12. Entonces fue un partido que fue muy como para revalidar la buena campaña que estaba haciendo Iquique. Quedaban 3 partidos. Y yo en este partido, en la predicción dije, este partido con Cobreloa en Calama es difícil, pero es muy importante. Si lo ganamos nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque después nos tocaba jugar con Colo Colo y con la Unión allá. Y yo ya divisaba un poquito que esos resultados no iban a ser tan favorables para Iquique. Estaba lesionado Puch. Y bueno, de hecho, por ejemplo, con la U no jugó Puch. Entonces fue muy doloroso esta fecha. Y bueno, al final con Cobreloa empezamos ganando 2-0 allá en Calama. Y bueno, viene un error de Zapa, pero brutal, que deja pasar la pelota y al final se le mete en el arco y es un autogol de Casanova, pero bueno, fue totalmente responsabilidad de Zapa y luego un penalcito que le cobran a Cobreloa, pero bueno, que te lo pueden cobrar, pero si no hubieras tenido el cagazo del primer gol, no te hubiera afectado mucho y al final lo empatan a dos y luego viene la fecha 14 que es la derrota con Colo Colo aquí de local, un Colo Colo que te pasó por encima, la verdad, desde el planteamiento y aquí yo creo que sí hay responsabilidad de Ramírez, siento que Colo Colo venía siendo el jugador, o sea, el equipo con mayor y mejor posesión del campeonato y en verdad no supiste cómo contrarrestar eso. Hoyos no empezó de titular, aquí empezaron los rumores de indisciplina y todo. Y luego en la fecha 15 jugamos contra Unión y en el minuto 25 llegamos perdiendo 3-0. En el segundo tiempo 4-0 cuando empieza. Y bueno, Iquique después logra remontar con 3 goles muy buenos de penal de Puch, de Hansalina y de Ramos. Que bueno, finalmente los iquiqueños lograron sacar la cara, pero se notó mucho que cuando entró ellos cambió totalmente el partido. Segundo partido consecutivo que no empezó de titular. Y al final Iquique logra maquillar un resultado que
que pudo haber sido 6 7 8 goles fácilmente. Y bueno, terminamos la campaña de la siguiente manera. Ahora vamos a analizar cómo quedó la tabla de, de posiciones. A ver, pero voy a arreglar un poquito esto acá porque no se ve. Ahí sí, ahí sí, ahí mejor. Porque ahí se ve los que estamos clasificados y no. Bueno, aquí está la tabla de posiciones de la primera rueda. Faltan algunos partidos, creo que falta uno de la Unión y falta uno de Ñublense, creo. A ver, sí, de la Unión y de Ñublense y de Huachipato, pero bueno, ninguno de esos alcanza Iquique porque Iquique terminó con 24 puntos y Ñublense y Huachipato tienen 16, entonces a lo máximo harían 20. Entonces con ese partido de más, igual Iquique se asegura el séptimo puesto. A ver, en resumidas cuentas, vamos a dejar Iquique acá en este puesto para que se vea bien la imagen. No, creo que un poquito más abajo. Ahí, ahí sí. Bueno, si uno analiza, yo hablaba, por ejemplo, con un familiar mío, yo le explicaba, mira, si la campaña, porque él me decía, ¿por qué tan crítico con Deportes Iquique si al final es un equipo que no siempre está peleando pues, cosas importantes y al final terminaron séptimo para clasificación a Copa Sudamericana después de la primera rueda? Yo digo es que el problema no es en lo que terminó Iquique, en el puesto que terminó Iquique. El problema es cómo se fue dando el campeonato y la sensación que nos queda que se pudo haber hecho mucho más para conseguir mejores puntajes y mejores resultados. Yo decía, si tú a principio de año, cuando nosotros recién ascendimos, porque hay que pensar que Iquique es un equipo que recién ascendió junto a Cobreloa, pero Cobreloa fue el campeón y Cobreloa va número 15 en puesto de descenso con 14 puntos. Si bien están Audas con 14 y Copiapó Cobresal con 15, está muy apretado. Cobreloa ha sido un equipo que ha sido muy irregular y ellos eran el campeón de la primera vez y Iquique subió por la liguilla de ascenso. Entonces, hay que tener en cuenta que a principio de año, si alguien venía y me decía, ¿sabes qué? Iquique termina séptimo en la primera rueda, ¿lo firma o no? Yo lo firmo, pero con ojos cerrados, y ese no es el problema. El problema es cómo se fue dando el campeonato y las sensaciones que quedan. O sea, perdimos un partido con la Católica que pudieron haber sido un punto para cada uno y hubiera sido totalmente justo y tendríamos 25. 25. Estaríamos acá. El partido con Cobreloa era totalmente ganado. Fueron errores del arquero que nos afectaron y al final terminamos empatando. Entonces 25, 26, 27. Estaríamos con 27 puntos que son los mismos que la Católica, pero a la Católica habría que descontarle 2 porque el empate que nosotros le sacamos, o sea, la derrota que nosotros le sacamos lo transformamos en empate, entonces ellos tendrían 25 y nosotros tendríamos 27, acá estaríamos en tercera posición, clasificando a Copa Libertadores. Entonces son dos partidos, el de la Católica y el de Cobreloa, que sí o sí perdió Iquique puntos, no fue mucho mérito del rival. El mérito de Católica, por ejemplo, fue empatarle a Iquique, pero la victoria, el gol de la victoria fue un regalo del arquero de Castillo. Y con Cobreloa fue peor todavía. Entonces, ni siquiera te estoy nombrando el partido con, o sea, con Copiapó, que fue un desastre, pero Copiapó te metió 3 goles. Entonces, no es que el resultado fue muy justito, muy parejo, sino que te metió 3 goles. Con Guachipato también, porque te hiciste expulsar, Pino se hizo expulsar, entonces a pesar del error del arquero, igual era posible. El empate de la U, puta, yo creo que igual fue justo y todo. La derrota con Colo Colo también fue justa, la derrota con la Unión también fue justa. Y luego tenemos el empate con Everton, que tampoco lo estaba hablando, que tenía que haber sido una victoria sí o sí. No tanto por el juego, porque Everton se supo replegar muy bien atrás, pero imagínate esa victoria, tendríamos 2 puntos más, 27, 28, 29 puntos. Hubiéramos terminado la primera rueda con 29 puntos. Pero ignorando el partido con Everton, que se puede dar, era la segunda fecha, el equipo todavía se estaba ensamblando, se estaba poniendo de acuerdo, se estaba acostumbrando a jugar juntos. Con 27 puntos estaríamos pero sobrados de cariño. Entonces, yo creo que analizando eso, Iquique, claro, si uno lo ve desde una perspectiva de principio de año, es un resultado muy bueno porque yo siempre dije que la meta era mantenerse en primera este primer año y como máximo pelear una clasificación a una Copa Internacional. Y bueno, estamos cumpliendo los dos. Hasta el momento estamos muy lejos de la zona de descenso, que son los 8 puntos y los 14. Estamos en 24, es decir, 10 puntos por arriba del último descendido. Y en la segunda fecha en la segunda rueda hay que sumar y sumar y sumar para mantenernos por lo menos en estos cuatro clasificados a la Copa Sudamericana. Así que resumiendo, yo creo que Iquique
está muy bien. Lo malo es que cerró muy mala la primera rueda, con 2 derrotas y un empate, y al final Iquique quedó como el segundo equipo con mayores goles en contra. Mira, estos son los goles en contra. Iquique tiene 27. Nadie lo supera, salvo Cobreloa, que tiene 37, lo supera con 10. Pero ni la Unión tiene tantos goles, tiene 24 goles nomás a favor. Eso sí, Iquique tiene muchos goles a favor, que son 29. Tiene mucho más de los que están por encima de Iquique. Pero yo creo que la defensa ha sido la peor línea del equipo. Y bueno, al final eso es lo que vamos a analizar ahora, que son en términos generales. Yo creo que con la tabla, nada más que decir, es una tabla de invierno del primer semestre. Y Iquique, si bien, como decía, si uno lo analiza desde el principio de temporada, está bien, es algo que ilusiona, que gusta, pero por cómo se fue dando el campeonato, queda la sensación que mínimo teníamos que haber estado cuarto o quinto con los puntos que perdimos. Y al final fueron pegarse balazos en los pies porque fueron errores de nosotros mismos como jugadores, ya sea de los arqueros o de la línea defensiva o de no saber concretar, porque por ejemplo con Cobreloa, Pino, que por mucho tiempo fue el goleador del campeonato, también se perdió 2 goles solo, Álvaro Ramos igual, entonces, no sé, siento que fueron errores propios que nos afectaron mucho, mucho, mucho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el... Vamos a hablar sobre los jugadores y ponemos este fondito celeste bien bonito para nombrar a los jugadores que eh, se destacaron o se despegaron del resto de compañeros por por sus buenos desempeños. Voy a hacer un tipo de ranking, pero no ranking como tal, sino que voy a nombrar a los 4 o 5 jugadores que para mí fueron los mejores de la primera rueda y que ojalá en el segundo semestre mantengan ese nivel o incluso lo superen para poder asegurarnos puestos de clasificación a competencias internacionales o si no pelear por el campeonato. Así que eso, vamos a hablar en primer lugar de los mejores jugadores. Yo creo que sin duda alguna, o quizá, bueno, debatible para algunos, pero para mí en lo personal, por lo que representa, por lo que es de esta ciudad y por lo que también es un poquito una, un desempeño propio, una pelea propia por cómo pasó algo en el año pasado, que bueno, yo nunca supe bien, pero eh, se aleja del club y luego vuelve y logra el ascenso, si bien no jugando muy bien, este año jugando muy bien y marcando muchos goles y asistencia, provocando penales y todo. Para mí el mejor jugador de la primera rueda es sin duda Edson Puch. Para mí Puch ha estado en los momentos más importantes de Iquique, en segunda división, en competencias internacionales y ahora volviendo ya después de haberlo conseguido todo, haber hecho una carrera maravillosa en Argentina, en México, acá en Chile igual con la Católica, con la U, consiguió muchas cosas y con Iquique obviamente devolviéndolo al lugar que se merece, que es en la primera división. Y bueno, este año sin duda en momentos se ha echado el equipo al hombro. Yo a principio de año decía ojalá Puch vuelva muy bien, porque el año pasado cuando volvió en las últimas fechas se notaba que estaba falto de fútbol, que había estado muchos meses fuera de las canchas y estaba un poquito tieso, un poquito lento para lo que él era, obviamente. Pero siempre tuvo esa técnica y esa magia que tiene Puch y obviamente se notaba que era un jugador distinto. Pero ahora en esta primera rueda del campeonato de primera división, Puch sin duda volvió pero con todo. Se nota que cuando hace una pretemporada bien puede tener un muy buen desempeño y la verdad es que también en temas físicos estuvo muy bien. Si bien estuvo lesionado como 3 fechas, fueron en la parte final y luego volvió para jugar y para volver a la titularidad. Y si no fuera por Puch en el último partido, fue uno de los pocos que yo siento que se frustró, que sintió el dolor de esa goleada que nos estaba metiendo la Unión Española, bueno, pudo asegurar el penal y luego creo que dio el centro también para el gol de Ramos, pero bueno. Al final yo creo que todos los que hemos seguido los partidos de Iquique sabemos lo que entrega Puch, sabemos de lo que es capaz y sabemos que de faltarnos se notaría demasiado. Así que Puch, como para mí en lo personal el mejor jugador, obviamente coméntenme ahí o déjenme en los comentarios quién es para ustedes o por lo menos cuál es su top 3 de jugadores, de mejores jugadores de esta primera rueda. En segundo lugar, tengo todo acá anotadito, en segundo lugar yo en lo personal voy a poner a 2 jugadores. No quise decantarme por ninguno, no porque sea frío o tibio, tibio más que nada, es porque yo siento que jugaron muy bien, pero también
fueron un poquito irregulares. O se mandaron algunos condoros. Y aquí yo voy a poner a Pino, que fue por mucho rato el goleador del campeonato y fue el jugador que nos ayudó con los tantos para poder ganar. Y voy a poner a Casanova. Para mí, Casanova, bueno, hablando primero de Pino, fue el goleador del campeonato por mucho rato. Se ganó una nominación en esta prelista para la Copa América de los 50 primeros jugadores por Gareca. Luego no, bueno, todavía no se da la lista oficial, pero ahora o sea, Chile va a jugar con Paraguay y se hizo un amistoso y se hizo una nómina de jugadores y ahí no estaba Pino, entonces lo que claramente indica que no va a estar para la nómina para la Copa América. Pero bueno, empezó jugando muy bien, al igual que el año pasado terminó jugando muy bien, mantuvo ese buen desempeño y al final lo que se le pide a un centro delantero deporte como Pino es que marque goles y que gane por arriba. Y yo siento que eso lo hizo mucho rato. Ahora, el tema de las expulsiones, que creo que fueron dos en este año. eh, bueno, fue una con Guachipato y creo que después tuvo suspendido un partido por acumulación de amarilla. Siento que Pino todavía no sabe jugar como un delantero para que le hagan falta. Siento que muchas veces entra en discusiones o se frustra, que no debería si al final él es un centro delantero que siempre va a ir al choque, siempre va a buscar falta y no siempre te las van a conceder. Ahora, eso no quiere decir que yo siento que los árbitros castigan a Pino por su altura y cuando le hacen falta todo como que lo justifican, siendo que en otras ligas, como en Europa, por ejemplo, independiente de que el jugador sea alto, si le hacen falta las cobran, porque no podemos sancionar a un jugador por su físico, o sea, si él es alto y los defensas no llegan y lo tienen que botar, agarrarlo o tirarle la camiseta, es falta eso, da lo mismo de que el jugador sea alto que sea chico. Pero bueno, siento que Pino fue un muy buen jugador durante muchas partes del campeonato, pero yo siento que esa expulsión con Audax nos condicionó el partido, o sea, con Huachipato, y al final después no estuvo para el partido con, no me acuerdo con quién fue, con Palestino creo, bueno, pero, y después tuvo una suspensión. Luego está Casanova, que para mí es por lejos, pero por lejos el mejor defensa de Iquique. Es un jugador que es alto, que te gana por arriba, que sale jugando, que tiene buen manejo de balón con el pie, que siente, es un jugador que tiene, yo siempre he dicho que tienen pinta de capitán, que son jugadores que retan, que gritan, que mojan la camiseta. Muchas veces se vio desbordado porque de verdad, yo siento que la línea defensiva de Iquique es lo peor que hay en el equipo, comparado al mediocampo y a la delantera, sumando la línea defensiva, los defensas, o sea, centrales y laterales, y al arquero. Yo siento que es lo peor que tiene Iquique y es lo que más tiene que reforzar. Pero Casanova ha sabido ser el mejor central de Iquique y el mejor defensa por lejos. Y no lo puse primero porque siento que Puch, lamentablemente, caemos aquí en eso, lo que sufren los defensas y los arqueros, que siempre son más anhelados o más premiados los delanteros, los jugadores que hacen goles, que hacen asistencia. Pero yo siento que Casanova es lejos top 3 de los mejores jugadores de Iquique y lejos el mejor jugador defensivo de Iquique. Sufrió una lesión en los últimos partidos y lo sufrimos. De hecho, el partido con la Unión, siento que se notó demasiado la ausencia de Casanova y bueno, al final lamentablemente eso le afectó y por eso no lo puse primero. Pero a mí en lo personal yo siento que es uno de los mejores jugadores y es uno de los jugadores que más me gusta de este plantel. Y luego en tercera posición voy a poner también a dos jugadores que siento que ninguno fue mejor que el otro, ya que uno empezó muy mal y luego repuntó, y el otro empezó muy bien y luego fue decayendo un poquito, ya sea por problemas con el entrenador o por desempeño propio. Y aquí voy a poner a Alvarito Ramos y a Enzo Hoyos. Bueno, Álvaro Ramos, en la última parte de la primera rueda, si la dividimos en dos, se ganó la titularidad ya que la había perdido. Estaba jugando mucho Farfán, Pino y Puch. Entonces, siento que la primera parte del campeonato no estuvo muy acertado Alvarito Ramos. Y luego de eso sí, desde que se volvió el goleador histórico de Iquique, superando a Manuel Villalobos, siento que empezó a repuntar mucho, hizo muchos goles. De hecho, fue uno de los que hizo gol en el último partido con la Unión Española. Y creo que llegó a un total de este primer semestre de 4 o 5 goles, que está bien para un delantero, sabiendo que Pino se llevó la mayoría de los goles. eh,
y por eso lo pongo en este tercer escalón. Hay que obviamente aplaudir el hecho de todos los 80 y creo que ya son 87, 88 goles que lleva con la camiseta de Iquique y que lo transforman en el goleador histórico. Siento que somos unos privilegiados de tener actualmente poder ver al delantero histórico de Iquique. Siento que Villalobos, que yo también lo alcancé a ver, era un jugador pero fuera de serie que yo pensaba que era muy difícil que se repitiera porque Iquique es uno de esos equipos donde los jugadores no están mucho tiempo. Pero Álvaro Ramos después de que volvió se ha mantenido y eso que estuvo un año, el año, no sé si fue el año pasado o el antepasado, el año antepasado que no subimos a Primera División, que fue en la primera vez, estuvo muy peleado con las redes, estaba en una sequía considerable y bueno, ahora ya por lo menos está repuntando y logró superar a Manuel Villalobos. Y también en esta tercera posición tenemos a Enzo Hoyos, que Enzo Hoyos es un jugador, es el jugador distinto que tiene Iquique por detrás de Edson Puch, eso sí. No soy de aquellos que siente que es mejor que Puch. Yo siento que técnicamente es mucho mejor Puch. Pero Enzo Hoyo es ese jugador distinto que uno tiene en el medio campo. De hecho, es un jugador que se asocia mucho con Puch, ya que Puch juega en la banda y él juega más al medio, siempre lo busca, le da pase y todo. Y bueno, Enzo igual ha aportado un par de goles, mucha asistencia, y es ese jugador que también distinto, que recupera, que pelea. Uno, cuando tiene la pelota en los pies en Hoyo, uno siente que no la va a perder. Incluso con los rebotes le quedan a su favor y todo. A veces eso sí se equivoca un poquito en el último pase. Siento que siempre, o no siempre, pero la mayoría de las veces busca lo más difícil y siento que a veces el fútbol es un poquito más simple. Por lo menos esa es mi opinión desde fuera. Pero, pero yo creo que Enzo Hoyo es sin duda uno de los mejores jugadores de Iquique y lo pongo aquí, bueno, las últimas fechas no jugó de titular, que fueron justo los partidos que perdió Iquique. Hubieron muchos comentarios de que había tenido unos problemas de indisciplina y todo, pero bueno, el día de ayer, Di Gregorio, que creo que es el director deportivo de Iquique, que ve el tema de las contrataciones y todo, él salió a desmentir categóricamente la indisciplina de los jugadores y dijo que si se hubiera dado una situación así, que por eso Ramírez está sancionando a Hoyo y no poniéndolo titular, ese jugador estaría fuera de Iquique. Así que yo creo que de momento hay que creerle a Di Gregorio, que es el, como repito, el director deportivo, y la verdad es que darle la, darle la manito en la espalda a Enzo Hoyo y bueno, confiar en él de momento. Así que eso. Eh, no sé si en una cuarta posición, pero también quiero destacar el desempeño de Nadruz, que es un jugador que llegó desde otro equipo, que se adaptó muy bien, que hizo un par de golazos y que ha jugado muy bien, pero siento que le falta el estado físico. No sé si han dado cuenta que a veces en los segundos tiempos Nadruz está muerto. Y bueno, juega en el medio de 5, a veces un poquito más adelantado, pero y esos son uno de los jugadores que más corren en la cancha, pero es verdad que yo siento que ha jugado más, no sé si muy bien, no ha llegado como a un prime así total, superando a los demás jugadores que nombré, pero sí ha sido bastante regular. Lo mismo con Orellana, yo creo que también a Dieguito Orellana lo voy a poner aquí, siento que Diego Orellana es un jugador que siempre cumple, siempre rinde, también ha hecho un par de goles, pero siento que está sufriendo el cambio de posición que le hizo Ramírez, que hacerlo jugar de lateral o de volante por la derecha. Y siento que eso le está afectando mucho, pero aún así ha sabido mantenerse. Lo sufrimos cada vez que tiene, que tiene acumulación de amarilla y se pierde algún partido, pero también lo quiero destacar. Así que eso con los jugadores que para mí han sido los de mejor desempeño en esta primera rueda. Ahora ya verán que el fondo se pone un poquito rojo. Vamos a hablar de los jugadores que yo creo que están un poquito al debe en el desempeño del equipo. No sé si son los peores del equipo, pero bueno, si rankeamos los mejores, obviamente estos serían los peores, pero no hablo de peores porque sean malos, y al final Iquique, como digo, es un equipo que está jugando muy bien, y parte de eso es que la mayoría de los jugadores juegue bien, y hay algunos que quizás pueden jugar menos bien. Pero bueno, igual hice un ranking de los que están más al debe a los que quizás no es que estén al debe, pero no han demostrado todas sus capacidades, o por lo menos lo que yo siento. Y en primer lugar, yo creo que los jugadores que más al debe están es un puesto compartido, nuevamente, y son Zapa, el arquero, y el Dani Castillo, arquero también. Bueno, en primer lugar, Zapa yo creo que es un jugador, yo creo que lo pondría por encima de Castillo como el de peor desempeño, porque hilando muy fino, Castillo por lo menos tiene la excusa, entre comillas, de que es un arquero que viene de segunda división, o de primera vez,
es un arquero que no está acostumbrado al rodaje de la primera división. Yo siempre he dicho que hay mucha gente que opina que no es tan distinto a la primera vez a la primera división y es totalmente distinto. El fútbol es distinto, las velocidades son distintas, el roce con los futbolistas es distinto. Son muchos futbolistas que vienen de Europa, que vienen de Argentina de primeras divisiones y que a veces tienen dos, tres competencias encima y competencias internacionales, entonces es muy distinto. Y yo siento que a Castillo le afectó eso. Pero Zapa en este caso, hablando de Zapa, es un arquero que estuvo muchos años siendo titular como arquero de Palestino. Es un arquero que estuvo 4 o 5 temporadas en primera división y por lo demás es un arquero bastante experimentado. Creo que tiene 33, 32 años o 34 creo. Y, y la verdad es que es un arquero que no transmite para nada seguridad, un arquero que no sale a cortar los corners, que rara vez sale a achicar, que se mandó muchas cagadas en gol que sufrimos con Cobreloa, es totalmente error de él, una salida en falso con Guachipato también, tres goles que se come con Colo Colo, que si bien fueron no errores puntuales de él, tampoco es que te saque el balón. Y siento que con Zapa... eh, a pesar de que a veces tiene atajadas buenas, siento que cuando va el delantero solo contra el arquero, uno dice, esta weá es gol o es cagazo del delantero. Nunca es como, ya, el arquero te la va a sacar. Y además, Iquique siempre se ha caracterizado por tener buenos arqueros. O sea, tuvimos a Naranjo, tuvimos a Brian Cortés, tuvimos al Zanahoria Pérez, y muchos años estuvieron. Entonces, no sé, siento que el error de no tener un arquero de seguridad y bueno, en segundo lugar Castillo obviamente, que también yo creo que sufrió mucho el cambio y se mandó muchas cagadas y lo mismo, es un jugador que tampoco te transmite para nada seguridad, que es medio tieso con los pies, que como digo, muchas veces había que salir jugando acelerado y él se tomaba demasiado tiempo, demasiado con calma y a veces había que tomárselo con calma porque íbamos ganando el partido y él buscaba un delantero, un pique, un saque rápido. Y yo muchas veces vi a Casanova retándolo así, diciéndole, oye, tranquilo, o el Hans Salina lo mismo, diciéndole tranquilo. Y esas son cosas que yo noto en el estadio porque en la tele muchas veces no se ve. Entonces, eso para mí, yo creo que la línea de la portería es la peor línea del equipo. Y bueno, por algo somos uno de los equipos con mayores goles en contra. eh, y yo creo que eso hay que mejorarlo. Así de frío soy yo. Ya lo vamos a hablar en las contrataciones, pero bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo sí o sí. En segundo lugar, yo voy a poner a Sangüesa. Defensa central, Sangüesa, un jugador muy querido acá en Iquique, muy querido en lo personal, pero yo siento que no ha sido el peor y no ha sido uno de los peores, pero sí siento que es un jugador que está muy al debe, a como era él. Yo siento que también, al igual que Castillo, le ha afectado mucho el cambio de división. Siento que las velocidades son distintas, jugar con VAR es distinto, porque no es lo mismo con la pillería de la primera vez, donde sabes que no hay VAR y si no te ve el árbitro, podéis zafar. Pero con la primera división, donde hay VAR, donde hay apoyo arbitral desde arriba y donde los árbitros también son distintos, no sé si mejores, pero distintos, siento que Sangüesa se ha visto muy afectado y es sin duda uno de los peores centrales. A ver, por encima de todos los centrales está Casanova. En segundo lugar, a pesar de que jugó 3 4 partidos, Novillo fue un central que demostró demasiado nivel. A pesar de ser alto, Novillo era muy habilidoso con los pies, entonces para mí era un jugador que estaba por encima. Y luego tenemos a Blázquez y a Sangüesa. ¿Por qué no pongo a Blázquez aquí? Porque, a ver, todos los hinchas de Iquique sabemos lo que es Blázquez, sabemos lo que representa y sabemos sus limitaciones. No limitaciones porque no sepa hacerlas, sino que porque es un jugador que simplemente no está para eso. No es un jugador que va a salir con la vista levantada, va a driblar a un mediocampista y va a meterte un pase en profundidad en línea al extremo izquierdo. No es un jugador que es así y nunca lo ha sido así. Blázquez siempre ha sido un jugador más rústico, más defensivo, más de reventar la pelota, pero un jugador que entrega mucho también. Es un jugador que nunca se va a ir con la camiseta seca y que nunca se va a ir sin tener manchada la camiseta por barrerse con pasto, con tierra o con barro. Entonces yo siento que Blasque es un jugador que entrega mucho, pero todos sabemos para lo que está Blasque. Nunca dijimos que Blasque iba a ser el central titular de Iquique, pero sí se decía mucho de Sangüesa. O sea, cuando llegó Casanova y Novillo en la primera contratación, era cuál de esos dos iba a ayudar a Sangüesa.
Entonces, esas expectativas teníamos con él porque lo había demostrado, no porque la había generado o la habíamos imaginado como hincha, sino que era un jugador que el año pasado fue titular todo el año junto al Barbón. eh, y eran los centrales titulares de Iquique y jugaba muy bien, era un jugador que jugaba muy bien. Ahora, quizás no, eso, no supimos sopesar que era una segunda división y que es una división que no tiene la misma exigencia que el campeonato nacional de primera división. Y yo creo que eso le ha afectado mucho, por eso siento que Sangüesa está al debe. Ahora, puede estar al debe o puede ser que no le dé para la primera división. Entonces, bueno, al final yo sí siento que repuntó un poquito en los últimos partidos, a como entró, porque al principio era un jugador que era banca de Novillo y de Casanova, y que entraba a veces muy acelerado y obviamente también sufrió una expulsión una vez que entró. Entonces, la verdad, siento que Sangüesa espero que mejore mucho y si no es porque simplemente va a tener que ayudarnos, no, yo no digo que se le eche del equipo, pero ayudarnos en un rol un poquito más secundario, en Copa Chile y cosas así. Así que eso, con los arqueros y con Sangüesa. Y en una tercera posición, también compartida, pero no compartida porque yo siento que sean jugadores que están al debe. Yo siento que eran jugadores de los que quizás se le ponen eh, muchas obligaciones que quizás ellos no deberían tener. En primer lugar, tenemos a López. Alonso López, el jugador canterano, juvenil de Quique, que está jugando como lateral. Y que, bueno, siento que ha sido objeto de muchas críticas de los hinchas iquiqueños, porque Iquique es verdad que está muy acostumbrado a tener jugadores de sub-20, sub-21 que cumplen mucho. Y bueno, Alonso, la verdad, o López no ha podido convencer al hincha iquiqueño, y yo creo que tampoco al técnico, porque también no ha sido de la partida después de su regularidad del principio del semestre, y ha optado por tener otros jugadores. Así que bueno, yo en lo personal no siento que pase por él los errores o las pérdidas que ha tenido Iquique, la pérdida de puntos, pero sí siento que obviamente podría dar más, pero no siento que sea obligación de él cargar con la responsabilidad de la línea defensiva de Iquique, siento que para eso están otros jugadores. Y bueno, al final es un juvenil y hay que apoyarlo, y en una de esas puede mejorar mucho en este segundo semestre. Total, ya tiene la experiencia de jugar en primera y jugar contra equipos más grandes, obviamente. Y luego tenemos a Farfán, que Farfán, yo siento que también nos quedamos muchos con la idea del Farfán que nosotros conocimos en Coquimbo, pero la verdad es que los años pasan y la velocidad de Farfán se ha visto mermada un poquito, pero no siento para nada que sea un jugador malo o que sea uno de los peores del equipo. Yo siento que Farfán tiene mucho para entregar, que quizás no se ha adaptado mucho al planteamiento de Ramírez todavía, y que siento que quizás eh, el error con él es que nosotros pecamos de eso, de considerarlo como el Farfán que nosotros vimos en Coquimbo, ese Farfán que desbordaba, se pasaba a tres, llegaba a línea de arco y sacaba un centro atrás y era gol, o enganchaba y le pegaba al arco y era gol. Y obviamente quizás ya no está para eso Farfán, pero siento que es un jugador que tiene mucha calidad, que se ha notado cuando no ha estado, y que por ejemplo con el partido de la Unión lo hicieron jugar de volante por la izquierda, por la derecha, perdón, y se perdió mucho, tuvo que defender mucho, pero bueno, estos dos últimos jugadores no siento que sean los peores del equipo, pero sí siento que están un poquito al debe en razón de lo que pueden dar en el caso de Farfán, y en el razón a lo que estamos acostumbrados con los juveniles en el caso con Alonso, perdón, con López. Y bueno, hay muchos otros jugadores que no los he nombrado porque siento que no se han destacado mucho, pero tampoco son los peores del equipo. Llámese, no sé, por ejemplo, Diego Fernández, un jugador que ha cumplido. eh, no sé, por ejemplo, González, que no ha jugado mucho, pero cuando ha jugado siempre yo me quedo con la entrega que tiene. El Peyota, que tampoco ha jugado mucho. Blasque, que ya dije por qué no lo quería poner. Y bueno, los laterales, no sé, por ejemplo, De La Fuente. eh, no sé si yo no lo pondría de los peores, a pesar de que siento que no ha jugado bien, pero porque yo nunca esperé nada de él, en verdad. Cuando llegó Ronald de la Fuente, yo siempre, están los videos ahí en mis redes, yo siempre dije que no era un jugador para un puesto titular y que se ha visto superado. Entonces al final yo siento que todos sabíamos cómo iba a ser, y por el otro lado Bandía yo siento que no ha jugado mal. Se ha ido expulsado, sí, y todo, pero no ha jugado mal. Y bueno, después tenemos a Moya, Espinosa, que no ha jugado nada. Moya, yo siempre siento que cuando entra aporta. Y bueno, son jugadores que siento que no se han destacado mucho, pero tampoco han jugado mal, porque no han jugado, porque no han jugado mal, simplemente.
Bueno, eso para cerrar a los mejores, a los peores jugadores. Y ahora vamos a hablar o vamos a evaluar el desempeño de el Cheito Ramírez. Yo siento que Ramírez, la verdad, yo siento que aprueba como técnico en esta primera rueda en su campaña con Deportes Iquique. Siento que el Cheito Ramírez le ha cambiado la mentalidad de Iquique a un equipo mucho más incisivo, un equipo mucho más de proponer, un equipo más de explosivo y obviamente de presión y posesión. Siento que hace muchos años que no veíamos un Iquique así y eso se refleja obviamente en los resultados y se refleja también en la cantidad de goles que ha marcado Iquique y la importancia que tiene Iquique en su línea ofensiva. Siento que y eso es mérito de Cheito Ramírez. Siento que no, tampoco es que de ponerle un 7, pero tampoco es de ponerle un 4. Yo, la verdad, de 1 a 7, yo siento que Cheito Ramírez está por ahí por el 5,5 al 6. Y lo único que eso sí yo tengo para criticarle al Cheo Ramírez que se ha visto superado a veces en situaciones y no ha sabido cómo responder. Siento que eso le falta, pero al final eso puede ser netamente falta de experiencia o todavía está armando el equipo, no está seguro y todo, y a veces tiene que sopesar la pérdida de puntos en algunos partidos para asegurar puntos en otros. Eso todo lo tiene que ver un técnico, entonces tampoco siento que sea algo como de recriminarle mucho. Pero sí siento que ha cometido errores, por ejemplo, no alinear a Enzo Hoyos, se notó mucho en el partido con la Unión, que cuando entró Enzo Hoyos con Moya cambió totalmente el equipo. También siento que fue error de él entrar con Sangüesa y Blasquez, sabiendo que la Unión Española era un equipo que tiene al Gordo Vecchio y te puede meter un pase entre líneas. Y Blasquez y Sangüesa son los defensas más lentos. Quizás habías tenido que estar jugando con tres defensas centrales, más los dos laterales, es decir, una línea de 5 un poquito más ofensiva con los laterales, y poner a 2-5, un doble 5 ahí para evitar la ofensiva de la Unión si al final estáis jugando de visita. Entonces siento que se han visto como vestigios en los que Ramírez no tranza su idea en pos del resultado. Y siento que eso es muy malo porque, o sea, claro, podemos hacer dos goles, pero si el rival te mete cuatro o cinco, vamos a perder igual. Entonces, siento que a veces uno tiene que ceder un poquito la idea de juego en pos del resultado. Hay muchas maneras de ganar, no solo una. No solo presionando alto, recuperando la pelota y metiendo tres goles. A veces es bueno replegarse, hacer un gol de un córner y replegarse y llevarse 3 puntos a tu casa que te van a servir mucho. No es el fútbol que me gusta, pero a veces es el fútbol necesario. Más cuando el equipo rival es superior a ti. Y siento que eso le afectó, lo mismo con Colo Colo, siento que no leyó bien el partido, que el partido estaba en el medio campo y no pobló esa zona con jugadores y el Colo te jugó el equipo ahí, te ganó el partido en el medio campo y luego con goles, bueno, se reflejó en el partido. Con Copiapó no sé si tuvo mucha responsabilidad, pero bueno, al final sí siento que hace los cambios necesarios, pero se demora un poquito. O a veces esos cambios necesarios que todos sentimos cuando estamos viendo un partido que, oye, acá debería entrar Hoyos, entra, pero quizá Hoyos debió empezar jugando de titular. O lo mismo con, no sé, después del partido con la Católica, que se mandó el cagazo Castillo, todos sabíamos que había que sacarlo, pero quizá no había que alinearlo en primer lugar, en el equipo titular. Entonces, bueno, esas cositas. Y lo otro que yo creo que esto es algo personal, a mí no hay manera que no me gusten los técnicos pasionales. No digo que sea un técnico que se mete, que putea al árbitro y que lo expulsen, o que le pegue una patada a un micrófono y lo saque volando, pero a veces, no sé, el otro día el partido con la Unión yo estaba totalmente frustrado, estaba totalmente enojado, y yo veía a Ramiro así, gol de la Unión, y Ramiro así, y hablaba con su ayudante técnico. Y yo, weón, te están metiendo 4 goles en el minuto 20, minuto 30, y podían haber sido 6, 7, entonces no sé, weón, retar a los jugadores, plasmarle o traspasarle esa preocupación, weón, peguen una patada, frenen un poquito el partido, si al final son 11 contra 11 igual, pueden ser mucho mejor y estar de locales, pero son 11 contra 11. Y aparte, Iquique había llevado como 1500 personas al estadio, entonces no sé, yo la verdad esos técnicos que son bastante calmados, que nunca se alteran por nada a pesar de que te estén volando a la raja, siento que eso no me da mucha confianza y no me transmite mucho, pero bueno, si es que él no es así, yo creo que sí o sí en su cuerpo técnico debería haber alguien que sea un poquito más cabrón, por si al final ellos son los jefes de los jugadores, son los que dirigen el equipo y eso es tema de cuestión de gestión de grupo también. A veces los jugadores necesitan un consejo de afuera y ese consejo no puede ser así como, oye, acuérdate que hay que desbordar por la banda. Sino que, bueno, desborda por la banda, encáralo, pásatelo y saca el centro atrás.
No sé. Siento que eso en lo personal, obviamente, no creo que eso le reste mérito como entrenador, pero en lo personal a mí no me gusta mucho. Y bueno, finalmente, hablando de las posibles contrataciones de Iquique, o de los puestos que habría que rellenar en el equipo, yo siento que sí o sí hay que traer un central, mínimo un central. Yo sería cara de raja y traería dos centrales, porque incluso Blasky y Sangüesa te pueden jugar de laterales, pero Casanova no, po. Entonces, sí o sí hay que traer un central mínimo, un central de garantía, y yo traería un arquero. Bueno, el de Gregorio, que es el director deportivo, habló de un central y un volante. Eh, no sé por qué un volante, la verdad. Bueno, quizás es para reforzar un poquito más el mediocampo, obviamente, y no hacer que juegue, eh, por ejemplo, Farfán el otro día que jugó de volante por la derecha. Entonces, quizás eso ya podría ser. Espinosa no está jugando mucho, no sé qué van a hacer con él, si lo van a vender, lo van a mandar a préstamo. Es un jugador que a mí me gusta, pero no ha tenido la posibilidad, ya que Nadruz y Hoyo han jugado bastante. Pero bueno, eh, el de Gregorio dijo que iban a traer sí o sí un central y un volante, esos eran los puestos más urgentes. Yo sacaría lo del volante y pondría un arquero, la verdad. La verdad, yo siento que habría que traer un arquero y Zapa para la casa. ¿Por qué Zapa y no Castillo? Yo siento que Castillo por lo menos viene con nosotros desde la primera vez y puede ser un arquero que te puede reemplazar un par de fechas y te puede jugar Copa Chile, por ejemplo. Pero Zapa, un arquero mayor, un arquero que no te da seguridad y que tiene la experiencia en primera división, ya no tiene excusa para mandarse esas cagas. Entonces, siento que Zapa, muchas gracias, hasta la próxima. Y traer un arquero. Esos serían los puestos para mí. Dos centrales y un arquero. Yo traería dos centrales y un arquero y no me desharía de ninguno de los volantes. O sea, tenía a Nadruz, tenía a Hoyos, tenía a, a Fernández, tenía a Moya, tenía a Espinosa. O sea, son cinco volantes mínimo que tienes, más algún juvenil, más Orellana que te puede jugar ahí igual, más Farfán que te puede jugar ahí. Entonces, tenéis cinco jugadores que podéis jugar con ellos para poder cambiar las posiciones si se lesiona uno o no. Entonces, no sé si sea tan necesario. Ahora, si quieren traerlo porque es verdad lo de la indisciplina de Hoyo y ya no va a jugar de titular, no lo sabemos. Pero bueno, yo traería dos centrales cara de raja y dos centrales buenos y un arquero. En relación a eso, a lo que yo siento que deberían traer, pero bueno, como dije, Iquique ya manifestó que quiere traer un volante y un central, pero no descartan una tercera contratación. Hay nombres que están sonando. Yo creo que el que está sonando más fuerte es Daniel Gutiérrez, este defensa de 21 años de Colo-Colo, que es un juvenil que no ha tenido para nada minutos, ya que bueno, Colo-Colo tiene al Peluca Falcón y tiene al uruguayo Saldivia, creo que es el nombre. No ha tenido para nada minutos y de hecho hay muchas páginas de redes sociales, de Instagram por ejemplo, que ya lo confirman, como que Daniel Gutiérrez va a llegar a Iquique. Jugador de 21 años, alto, que puede jugar de central o de lateral izquierdo. Estuve viendo un poquito de datos de él y yo creo que sería un gran aporte porque es un jugador joven, que lo más probable es que no se lesione mucho, pero sí o sí hay que tener a alguien más de experiencia también en la defensa. Lo bueno que es un jugador que te puede jugar de lateral izquierdo en el caso de que Andía no esté. eh, y bueno, es un jugador que yo creo que vendría de titular, en desmedro de Blasque o de Sangüesa, dependiendo de cómo esté Casanova. Así que ese es el que está sonando. Y el otro que está sonando mucho es Zanahoria Pérez. Me dijeron que fue visto acá en la ciudad, lo cual no quiere decir que lo vayan a contratar. Zanahoria Pérez creo que está en la Unión, pero el pase es de la Católica, no está jugando en ninguno de los dos lados. Entonces hay un enredo ahí más o menos. No sé si va a depender mucho de la Unión, quizás depende mucho de la Católica. Y bueno, yo creo que sería un arquero titular. Hay que ver cómo está con las lesiones, ya que el año pasado igual tuvo con muchas lesiones. Y obviamente uno se queda con lo que fue el Sanabria Pérez en Iquique en su momento, el 2020, 2021. Pero no necesariamente el mismo Sanabria Pérez de ahora. Entonces yo siento que habría que verlo con mucho cuidado. Y bueno, esos son los nombres que más están sonando en Iquique. Que yo siento que podría llegarse a dar.
no sé. Yo creo que lo de Gutiérrez está más listo que lo de Zanahoria. También creo que lo Oveja Torres publicó un estado, pero bueno, todos los años nos ilusiona que va a volver y obviamente ya ha pasado mucho tiempo. Como digo, no es lo mismo el Oveja Torres del equipo que jugó acá en Iquique que el de ahora. Obviamente viene de Brasil y todo, pero no es lo mismo. Vamos a estar viendo si es que hay alguna noticia, alguna novedad, obviamente la vamos a dar. Y bueno, finalmente eso nomás, nada más que decir respecto a la campaña de Iquique. Yo siento que en más por menos, yo siento que Iquique ha tenido una muy buena campaña, que a principio de año, si te decían que iba a terminar séptimo en la primera rueda, todos lo firmábamos, pero por cómo se fue dando el campeonato, yo siento que nos quedamos muchos con la sensación de que se pudo haber hecho mucho más. Lo dijo el mismo Ramírez en una rueda de prensa, que estaba esa sensación en el grupo, que hubieron partidos que perdimos por errores propios y eso lamentablemente te pasa la cuenta en estos campeonatos largos. Hay que esperar cómo va a ser la segunda rueda, hay que esperar qué contrataciones van a llegar a Iquique, qué jugadores quizás se pueden ir de Iquique. Así que hay que esperar todo eso. Iquique retoma las fechas creo que el 21 de julio. Así que falta bastante todavía. Falta alrededor de, bueno, recién empezó junio y falta todo julio todavía, así que son alrededor de 2 meses. En el intertanto vamos a estar con la Copa América y la Eurocopa, así que igual vamos a hacer unos videitos ahí para nuestros canales y eso, muchas gracias. Síganme como el Yami Celeste en TikTok y en YouTube y coméntenme ahí qué piensan de cada cosa, de los refuerzos que puedan llegar, de las personas que se tengan que ir, para ustedes quiénes fueron los mejores jugadores, los peores jugadores del campeonato y cómo evalúan el desempeño de Ramírez en lo que va de campeonato. Muchas gracias, denle like, compartan y comenten ahí en los comentarios qué les parece el video. Que estén muy bien, gracias, nos vemos.